Hola, ¿cómo están? En el video anterior aprendimos a cargar un conjunto de datos al sistema SAS, específicamente a una biblioteca de datos. En este video aprenderemos a manipular las variables que se encuentran dentro de un dataset. Lo primero que vamos a aprender es a utilizar la sentencia o el comando rename, ¿ok? Entonces el comando rename nos va a servir para renombrar una variable dentro de un dataset, ¿sí? Entonces, para poder llevar a cabo este ejemplo de rename, lo que voy a hacer es crear un nuevo dataset que se va a llamar ejemplo 3. Entonces, mi nuevo dataset lo quiero dentro de la biblioteca datos punto ejemplo 3. ¿Ok? ¿De dónde voy a tomar este? Voy a tomar de un dataset ya existente, que es el dataset datos ejemplo 2. Entonces tenemos datos ejemplo 3, que es el nuevo, y lo voy a tomar de datos ejemplo 2, ¿sí? Entonces, ¿cómo le especifico que este ejemplo 3 va a tener su origen de datos a partir de ejemplo 2? Pues lo voy a hacer por medio de la sentencia set. Y entonces ahora sí voy a renombrar las variables de el nuevo dataset. En este caso, para renombrar las variables tengo que utilizar la instrucción rename y primero colocar el nombre que tenía la variable originalmente y el nuevo nombre que deseo que tenga esta variable. Entonces, edades lo voy a convertir en edad. Si quiero modificar algún otro nombre, simplemente agrego aquí pesos igual a peso. Y van a ser únicamente estas dos variables las que voy a renombrar, ¿sí? Y le voy a indicar a SAS, le voy a indicar que deseo eliminar las variables estaturas y sexos. Pero antes de borrar las variables estaturas y sexos, quiero crear una nueva variable. Esa nueva variable quiero que se llame estatura, ¿sí? Y esta variable de estatura va a ser la variable estaturas, antes de ser borrada, multiplicada por 100. Y finalmente coloco aquí la instrucción run. Entonces, a ver, voy a cortar esta instrucción, la voy a poner un poco más arriba, ¿sí? Entonces, el nuevo dataset va a ser ejemplo 3
lo estoy tomando a partir de los datos que están en ejemplo 2. Voy a crear ahí mismo una nueva variable que se llame estatura y que va a ser el resultado de multiplicar a 100 por la variable estaturas que ya existe en ejemplo 2. Posteriormente voy a renombrar las variables edades y pesos, a las cuales voy a asignar ahora los nombres edad y peso, y finalmente del dataset ejemplo 3 voy a borrar las variables estaturas y sexos. Entonces selecciono aquí, borro el archivo, lo selecciono y lo corro, y aquí ya me indica que se ejecutó el código y que se creó el nuevo dataset ejemplo 3. Entonces, si ahora abro el dataset, pues veo que hay tres variables: edad, peso, estatura. Se borraron estaturas y sexos, y finalmente la nueva variable estatura corresponde al producto de lo que estaba originalmente en estaturas por 100. ¿Ok? Entonces estas instrucciones set, rename y drop, todas las podemos manejar dentro de nuestros pasos data, dentro de la instrucción de un data que generalmente se conoce como el paso data. Podemos utilizar estas instrucciones, y hay una instrucción más que es la instrucción keep. En este caso voy a crear ahora un nuevo dataset que se llame ejemplo 4. Este lo voy a crear, lo voy a tomar a partir de datos ejemplo 1, y en este nuevo dataset solamente quiero conservar tres variables. Keep, voy a conservar edad, peso y estatura. Entonces estoy tomando la información de el dataset ejemplo 1 y la estoy colocando en un nuevo dataset que sea ejemplo 4, y solamente estoy conservando o manteniendo esas tres variables: edad, peso y estatura. Entonces selecciono el código y lo ejecuto, y ya aquí me aparece que se ha creado el nuevo dataset. Entro a observar qué es lo que tiene, y ahí vemos que están precisamente, se mantuvieron esas tres variables. Ahora puedo crear un quinto dataset que sea ejemplo 5, y este ejemplo 5 lo voy a crear utilizando lo que tengo en ejemplo 3 y lo que tengo en ejemplo 4. Es decir, voy a concatenar la información de ejemplo 3 con la información de ejemplo 4. Algo importante es que en ejemplo 4, en ejemplo 3 y en ejemplo 4, los nombres de las variables
son los mismos. Si observamos qué es lo que está contenido en estos datasets, ejemplo 3 y ejemplo 4, cada uno tiene 3 registros y 3 variables, y en este caso las variables se llaman igual. Entonces lo que va a suceder es que después de los registros de ejemplo 3, SAS va a colocar los registros de las variables que se encuentran en ejemplo 4. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos ahora a correr el nuevo ejemplo 5. Seleccionamos y ejecutamos, y aquí abrimos ejemplo 5 y vemos que efectivamente el nuevo dataset ahora contiene los registros de ejemplo 3 más los registros de ejemplo 4. Entonces, estas son algunas instrucciones que resultan de mucha utilidad al estar manipulando datasets. ¿Ok? Entonces continuaremos en el siguiente video aprendiendo cómo se pueden crear subconjuntos de datos a partir de un conjunto de datos ya existentes. Muy bien, gracias.